Hola, pastores y pastoras del dividendo. Este mes hemos vuelto a comprar, pero más que decirte que hemos comprado, lo que quiero es enseñarte cómo hemos llegado a la decisión. Porque la diferencia al final no está en la empresa que eliges, está en cómo decides cuando tienes dudas. Y este mes las ha habido, no por falta de oportunidades, sino precisamente por lo contrario. Cuando diseñas un sistema en frío, todo encaja. Tienes rangos, tienes empresas estudiadas, sabes lo que quieres tener en cartera y en teoría solo tienes que ejecutar. El problema aparece cuando te sientas delante del mercado. Ahí ya no estás en frío. Estás viendo precios que caen, opiniones, ruido, alternativas, comentarios y empiezas a cuestionar decisiones que ya habías tomado. No porque hayan cambiado los datos, sino porque ha cambiado el contexto. Este mes se han juntado varias situaciones al mismo tiempo. Una empresa cayendo con fuerza, otra con más ruido del habitual, otra que acababa de entrar en rango y otra que después de meses fuera empezaba a acercarse. Eso no genera claridad, genera fricción. Y ahí es donde se ve si tienes un sistema o solo una intención. El sistema no está para acertar, está para mantener coherencia. Porque si cada vez que te sientas a invertir reinterpretas lo que ves, terminas tomando decisiones distintas con la misma información. Y eso es lo contrario de invertir. La función real del sistema es mucho más básica. Evitar que cada mes empieces desde cero. Te obliga a comparar lo que estás viendo hoy con lo que ya decidiste cuando estabas en una posición más racional. Louis Vuitton es probablemente la decisión más incómoda de este mes. Sobre el papel es una compra clara, está por debajo del rango que teníamos definido y no hay ningún cambio estructural evidente en el negocio. El problema aparece cuando ves la caída, cuando el precio baja con fuerza. Lo natural no es pensar en oportunidad, lo natural es asumir que el mercado sabe algo que tú no sabes. Y ahí es donde hay que saber separar dos cosas, el precio y el negocio. El precio está reflejando un entorno más débil, menor crecimiento en el lujo, menor demanda en Asia, expectativas más ajustadas. El negocio, sin embargo, sigue siendo el mismo. Una compañía con más de 80.000 millones de euros en ventas, con márgenes operativos muy superiores a la media y con una capacidad de fijación de precios basada en marca y no en coste. Entonces la decisión deja de ser táctica. No se trata de si el precio va a seguir cayendo o no. Se trata de si el motivo por el que querías tener Louis Vuitton en cartera sigue vigente. En nuestro caso, la respuesta es sí. No porque vaya a crecer más este año, sino porque sigue siendo una de las pocas compañías capaces de trasladar inflación al cliente sin perder demanda estructural. Por eso hemos aumentado posición. No porque tengamos certeza, sino porque no hemos encontrado una razón objetiva para no hacerlo. Unilever plantea un escenario distinto. Aquí la incomodidad no viene del precio, viene del relato que hay alrededor de la empresa. Cuando una compañía entra en una fase de cambios, empieza a aparecer titulares: deuda, ventas de divisiones, reorganización, y es muy fácil interpretar movimiento como debilidad. Si te centras en los datos, Unilever sigue siendo una empresa de más de 50.000 millones de euros en ventas, márgenes cercanos al 20% y una generación de caja suficiente para sostener su dividendo. Eso no es una empresa en deterioro, es una empresa en transición. Y aquí es donde muchos inversores cometen un error: exigir crecimiento a algo que no está diseñado para eso. Unilever no es una apuesta de crecimiento, es una pieza de estabilidad dentro de la cartera. Su función no es sorprender, su función es cumplir. Y eso es lo que estamos comprando. Por otra parte, AENA es un buen ejemplo de disciplina. Es una empresa que nos gusta, que encaja dentro de lo que queremos tener en cartera y que además ha entrado en rango después del dividend. Y aún así, no hemos comprado. El motivo es sencillo, no está en la zona óptima de compra. No todo lo que entra en rango se compra, porque si no introduces niveles de exigencia terminas acumulando posiciones sin criterio. Invertir
no es sumar empresas, es seleccionar momentos. Por otra parte, Reckitt representa cómo el mercado ajusta expectativas con el tiempo. Hace unos meses estaba lejos del rango, hoy empieza a acercarse. El negocio no ha cambiado radicalmente, lo que ha cambiado es el precio. Y eso te enseña algo importante. No hace falta perseguir empresas. Muchas veces el mercado acaba acercándolas a niveles razonables. Reckitt no ha sido la mejor opción este mes, pero empieza a ser una alternativa real. El problema no es saber qué hacer, es hacerlo cuando toca. Cuando una empresa cae, la reacción natural es esperar. Cuando sube, la reacción natural es dudar. Y eso genera un comportamiento sistemático incorrecto. Esto no es falta de conocimiento, es una limitación natural. Por eso necesitamos estructura. No para acertar más, sino para equivocarnos menos. Hay otra capa que cada vez pesa más en las decisiones. No solo qué compramos, sino cómo construimos la cartera. En nuestro caso, la exposición a Estados Unidos está limitada, como sabéis, por el Estate Tax. Eso introdujo una restricción real y nos obligó a priorizar Europa. Invertir no es solo maximizar rentabilidad, es gestionar riesgos que no siempre son evidentes en el corto plazo. Y hay una consecuencia lógica de todo esto. Si cada vez le das más peso a cómo construyes la cartera, terminas entrando en temas que van más allá de elegir empresas. Por eso, próximamente vamos a traer al canal una entrevista específica sobre el Estate Tax, para entender bien cómo funciona, qué implicaciones tiene y hasta qué punto afecta a alguien que invierte en acciones americanas. También, además, trataremos de tener entrevistas centradas en productos financieros, no desde el punto de vista de recomendar, sino de entender qué opciones existen para estar invertido sin tener que comprar acciones directamente. Porque no todo el mundo invertimos igual, no todo el mundo tenemos el mismo perfil y tampoco todo el mundo quiere asumir el mismo tipo de exposición. Con esto no queremos cambiar lo que hacemos, pero sí ampliar el contexto. Y entender el contexto también forma parte de invertir bien. Lo que compartimos aquí no son recomendaciones de inversión, es nuestro plan real con nuestras dudas, aciertos y errores. Confiamos en llegar a 2035, pero sabemos que el camino está lleno de incertidumbre. Este canal es también nuestra arma psicológica, el lugar donde nos recordamos que la disciplina y la constancia son la clave. Si te gusta este contenido y te suscribes a nuestro canal, caminaremos juntos este camino hacia la libertad financiera.